Bien, vamos a comenzar a grabar. Ok, muy buenas tardes, chiquillos, bienvenidos de nuevo a esta segunda conexión del día, ¿cierto? Pero esta vez para gestión de bienestar. Bien, hoy día, ¿cierto? Los contenidos que vamos a revisar tienen que ver exclusivamente con el entorno laboral, ¿cierto? Pero el entorno físico laboral. Es decir, entonces, todas aquellas condiciones ambientales o de elementos que nosotros ocupemos, ¿cierto?, puedan afectar de alguna manera nuestro funcionamiento, indudablemente, redundando también en algún trastorno o malestar físico, ¿cierto?, producto de estas malas condiciones. Ustedes pueden a lo mejor pensar, ¿cierto? Si estamos viendo gestión de bienestar, ¿cierto? Podemos distinguir entonces que el bienestar no tan solo tiene que ver, ¿cierto?, con esto de dar cosas como beneficios o compensaciones, sino que el bienestar, y como ya lo vimos en alguna de las clases anteriores, tiene que ver, ¿cierto?, con el clima, ¿cierto?, laboral que tenemos, las condiciones ambientales que tenemos, etcétera. Todo, ¿cierto?, lo que tenga que ver, ¿cierto?, con el entorno del trabajador. Bien, vamos a compartir entonces la PPT de hoy día. Necesito que alguien me diga si lo está viendo bien. Sí, ¿Sí? sí, se ve bien. Ok. Como ustedes ven entonces, el tema de la canción de hoy es entorno laboral físico, ¿cierto? A eso nos vamos a enfocar. Pues bien, este entorno laboral, ¿cierto?, lo podríamos caracterizar o lo podríamos indicar, ¿cierto?, a modo de ejemplo, que podría ser varias cosas. Hay varias cosas que están aquí mezcladas y juntas. Y cada una de ellas, ¿cierto?, podría, ¿cierto?, tener el trabajador alguna respuesta, ¿cierto?, física o mental con respecto a alguna dificultad. Por ejemplo, estamos aquí viendo en la ficha, aquí habla de el estacionamiento, ¿cierto? Ustedes deben decir, pero bueno, el estacionamiento es un beneficio y por ende, ¿cierto?, debiera ser bueno para los trabajadores. Sí, por supuesto, pero siempre y cuando donde estén ubicados este estacionamiento. Porque si el estacionamiento lo tengo ubicado a muchas cuadras o a mucha distancia, ¿cierto?, desde la misma entrada, esto podría provocar, ¿cierto?, que el trabajador de alguna manera quedara un poco irritable, ¿cierto?, por tener que caminar ciertas cantidades de cuadras o qué sé yo, imaginemos a lo mejor en invierno, ¿cierto?, debajo de la lluvia. Entonces, esto aunque sea un beneficio, podría, ¿cierto?, de alguna manera irritar a este trabajador. Y por ende, ¿cierto?, más allá de que sea algo positivo, ¿cierto?, se podría volcar quizás a algo negativo, ¿cierto? Por ejemplo, también si es que la empresa está en un lugar ubicada donde no llega el transporte público, ¿cierto?, donde necesariamente tienen que gastar dinero extra para llegar, o si es que el edificio o la empresa está ubicado, ¿cierto?, a lo mejor en un lugar que no tenga muy buena fama, ¿cierto? También podría ser algo negativo para los trabajadores, porque claramente, ¿cierto?, eso provocaría llegar con miedo, oh, hoy día no me asaltaron, ¿cierto?, qué bueno, o, pucha, de nuevo tuve que gastar plata en taxi, porque justo la micro que me dejaba 20 cuadras no la alcancé a tomar. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, hay que darse cuenta que las cosas que eventualmente podrían ser súper positivas, podrían tornarse negativas, provocar irritabilidad en los trabajadores, enojo o miedo, ¿cierto?, si es que no nos fijamos bien en de qué manera se está dando y si es que este beneficio no está adecuado, ¿cierto?, a las verdaderas condiciones que la empresa tiene.
Bueno, para aquello, ¿cierto? Hay que considerar ciertas cosas para no cometer ciertos estos errores o en definitiva para poder solucionarlos. Entonces, para que el ambiente y las condiciones adecuadas para los trabajadores funcionen, debemos considerar lo siguiente. Por ejemplo, dice, asegure a los trabajadores y trabajadoras, dice, el más alto grado posible de salud física y mental. Aquí, cierto, hay varias cosas en las cuales nos podríamos enfocar. Si estamos hablando de la salud física, a lo mejor estamos hablando del mobiliario, de las sillas ergonométricas, ¿cierto? Del apoyo a muñecas, de todas estas cosas que nos ayudan a la gente que está en los computadores. A lo mejor si es en una bodega no tener traspaletas manuales, sino que eléctricas, ¿sí? Y en lo mental, ¿cierto? Se refiere al tipo de trabajo, a la cantidad, ¿cierto? A la forma en que se dieron las instrucciones, etc. Luego dice, impida cualquier tipo de discriminación, ¿cierto? Y esta discriminación parte desde lo legal, ¿sí? Hasta el trato, indudablemente. Me refiero a lo legal, por ejemplo, ¿cierto? Que legalmente se dice que a mismo puesto, misma responsabilidad, debiera ser mismo sueldo, ¿cierto? Eso es una discriminación legal si es que no se considera. Y otro tipo de discriminaciones, ¿cierto? Como por ejemplo permitir los apodos, que eso es súper regular en los trabajos, que se permiten llamar a otros como el chico, el negro, el guatón, no tengo idea. Entonces siempre uno tiene que procurar, ¿cierto? Nombrar a las personas por su nombre y apellido, no por el apodo ni por la característica que le puedan dar otros. Por ejemplo, otra forma es garantice, dice, todos los elementos de saneamiento básico en los puestos de trabajo. El saneamiento, ¿cierto?, tiene que ver un poco con la sanidad, con lo que tiene que ver con la limpieza, ¿cierto? Pero también con algunas condiciones que podrían entorpecer, ¿cierto?, la función de los trabajadores. Agregar trabajos que no corresponden, por ejemplo, agregar instrucciones que no van al caso, etc. Tiempo, dice, en las comodidades necesarias para la recreación, utilización de tiempo libre, los descansos, bueno, aquí podemos agregar el almuerzo, etcétera, ¿cierto? El tiempo tiene que ser el adecuado. Por ejemplo, si es que la empresa no tiene casino y ellos tienen que llevar su almuerzo, difícilmente, y además lo tendrían que calentar, ¿cierto? Difícilmente en 30 minutos probablemente no alcances a calentar y almorzar, ¿cierto? Entonces va a depender. Ahora, si es que la empresa te da todas las condiciones y además tienes turnos, ¿cierto? En la cual vas a delimitar la cantidad de personas que estén recibiendo su almuerzo, probablemente ahí sea oportuno los 30 minutos. Por lo tanto, los tiempos, ¿cierto? Para que ellos se puedan tomar estos descansos para lo que ellos quieran, siempre tienen que ser los adecuados. Dice, adapte los aspectos organizacionales y funcionales y los métodos, sistemas y procedimientos utilizados en la ejecución de las tareas, así como las máquinas, ¿cierto? Equipos, herramientas y útiles de trabajo. Entonces aquí, ¿cierto? Estamos hablando también de que debieran haber procedimientos, ¿sí? No significa que el trabajador sepa hacer el trabajo, ¿cierto? Porque lleva mucho tiempo, porque no podemos encontrar con un trabajador nuevo que no sabe cómo se maneja, ¿cierto? O que está aprendiendo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Tenemos que adaptarnos y para poder adaptarnos lo mejor es realizar procedimientos, ¿cierto? Que todo el mundo esté en conocimiento. Dice, garantiza el auxilio inmediato al trabajador, ¿cierto?, lesionado o enfermo. Con respecto al auxilio, ¿cierto?, se está refiriendo claramente a los accidentes laborales o de trayecto, ¿no es verdad? Entonces, cuando este accidente laboral, es decir, dentro de la empresa,
ahí existe un grupo o un equipo que se llama comité paritario. El comité paritario, ¿cierto? Y en este aspecto, en este caso, ¿cierto? Tendría que ser algo así como la primera línea del salvataje, ¿ya? Para aquello, indudablemente, la empresa y el comité paritario tienen que estar súper unidos y alineados, ¿cierto? Con respecto a si es que existiese algún evento como este. Después dice, preste protección a la salud y a la vida de los trabajadores contra toda condición peligrosa. Y aquí se está refiriendo, ¿cierto?, también un poco con lo anterior, que lo contiene la ley 16.744 y habla de los elementos personales, ¿cierto?, de elementos de protección personal, EPP, como los cascos de seguridad, como los bototos de seguridad, la ropa adecuada, ¿cierto? De pronto hay lugares donde la temperatura es muy baja, por tanto tienen que tener ropa adecuada para esa temperatura. Y al revés, donde hay lugares donde son muy calurosos, ¿cierto? Adecuar los uniformes, si es que les dan uniforme, a esa temperatura también de calor. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí hay varias cosas y muchas de estas las contiene la ley 16.744 y que te da ciertos lineamientos y ciertas indicaciones, ¿ya? Bien. Hay condiciones especiales entonces en las cuales nosotros nos debemos fijar y debemos tener conocimiento de aquello, ¿cierto? Estas condiciones físicas son la ventilación, la iluminación, el ruido, la música, ¿sí? Temperatura y humedad, y el color. Esas son las 6 condiciones más básicas en las cuales uno debiera, ¿cierto?, considerar. Deben un segundito que voy a cerrar el ventanal. Ok, gracias. No habían martillado en todo el día, pero justo ahora se le ocurre ponerse a martillar. Bien, entonces, como les decía, estas son las condiciones más generales y más básicas, ¿cierto?, que la empresa o nosotros como gestores de recursos humanos debiéramos considerar y estar pendientes si es que estamos cumpliendo, ¿cierto?, con las condiciones básicas de estas condiciones, ¿cierto? Vuelvo a repetir: ventilación, iluminación, ruido, música, temperatura y color. Vamos a ver ahí cada una de ellas. En primera instancia, ¿cierto?, tenemos el ruido. Este ruido, ¿cierto?, cuando es permanente, reiterativo y eleva los decibeles adecuados, ¿cierto?, podríamos tener daños auditivos, ¿cierto?, básicamente en los oídos, indudable, ¿cierto?, y que además podrían crear otra serie de problemas, ¿no es verdad? Entonces, desde el punto de vista del estrés, el ruido es un estresor. Yo creo que ustedes, ¿cierto?, más de alguna vez han pasado por la calle, ¿sí?, y han visto estos caballeros que trabajan con unas tremendas especies como de taladro, ¿cierto?, y que están en la calle, ¿cierto?, y uno pasa por el lado y escucha el ruido y como que tiende a tener un estrés así como momentáneo. Misma cosa, por ejemplo, cuando pasan las sirenas de las ambulancias o de la policía, también, ¿cierto? Porque es un ruido estridente que molesta, que llama la atención, obviamente, en términos de tránsito es para que le puedan abrir el camino, indudable, ¿cierto? Pero de igual forma, este tipo de ruidos permanentes podrían conducirnos a la fatiga, ¿cierto?, o a una disminución del rendimiento, porque te produce estrés, y luego del estrés, ¿cierto?, viene un momento en que uno como que baja la guardia, ¿cierto?, y obviamente, ¿cierto?, tu rendimiento no va a ser el mismo. Además dice, pueden tener costos psicológicos debido a que produce irritabilidad,
y una reducción de la tolerancia a la frustración. Entonces, en el fondo, esto de la tolerancia a la frustración es como que hay saltón. Es como que un ruido más y como que, ¿cierto? Un ruido más y estallas. Entonces, el ruido es súper importante. Ahora, los elementos de protección personal, ¿cierto? Para esto del ruido, regularmente se ocupan unos audífonos, perdón, muy especiales, de gran volumen, ¿cierto? Y además unos pequeños audífonos que van dentro del canal auditivo. De tal manera, ¿cierto? Que el ruido por lo menos baje un poco su densidad. Yesenia Muñoz, dígame. Yesenia. Yesenia, no, no te escucho nada, hija. No te escucho. Está silenciada, ahora por lo menos. Ya, ok, sigamos. Recuerda que yo no puedo leer el chat cuando estamos compartiendo. Espero que después me puedas... Que tiene malo el micrófono, Profe, le profe. dice que está malo el micrófono. Ah, ¿y alguien puede leer lo que pregunta? No, solo dijo que estaba malo su micrófono. No dijo, no escribió nada en el chat Ah, lo ya, que ok. necesita. Bueno, perfecto. Si alguien alcanza a leer lo que está preguntando ahí, me lo indican. Otra de las condiciones, ¿cierto?, que estábamos mencionando como generales son la ventilación, ¿cierto? Y pueden haber dos especies de ventilaciones que tienen que ver con la natural o con la forzada, ¿cierto? La natural, indudablemente, tiene que, estamos pensando en ventanas, en puertas, en accesos, ¿cierto?, que estén abiertos. Y el forzado es cuando la empresa no tiene la posibilidad de tener ventanas o puertas abiertas, pero debiera tener a lo menos conductos o ductos, ¿cierto?, de aspiración, los cuales aspiran, ¿cierto?, todas las partículas o los gases, ¿cierto?, o los olores, y de esta manera, ¿cierto?, mandarlas al exterior. ¿Por qué es tan importante esto de la ventilación, ¿cierto? Porque indudablemente esto produce una oxigenación, ¿cierto? Oxígeno que estamos tomando, ¿cierto? Irrigación sanguínea, y obviamente tu cerebro funciona mejor, y lo que tú estás produciendo, ¿cierto? También vas a producir de mejor forma. Sin embargo, si estás en un lugar que tiene totalmente cerrado y que no tiene ventilación, o que no tiene un ducto una ventilación forzada, como los ductos, ¿cierto? ¿Qué es lo que te va a producir? Esta falta de oxígeno te va a comenzar a letargar, ¿sí? Es decir, te vas a ir como durmiendo, indudablemente. ¿Por qué? Porque estás respirando menos oxígeno, porque el oxígeno que hay ya está un tanto viciado, ¿cierto? Entonces, eso, tu cerebro comienza a funcionar menos, por ende comienzas a producir menos. Pero eso es tan importante, esta ventilación, para que renueve el oxígeno, ¿cierto?, de la cual están respirando los trabajadores. Por otro lado, también tenemos la iluminación, que nosotros físicamente, ¿cierto?, detectamos en forma natural, ¿cierto? De hecho, de más está decir que cuando llega la noche, ¿cierto?, cuando se empieza a oscurecer el día, nosotros ya empezamos, ¿cierto?, a bajar nuestra energía, y obviamente requerimos dormir, ¿cierto? Entonces, esta situación podría pasar de igual forma en el día. Por tanto, si disminuye, ¿cierto?, esta iluminación, o cuando no es suficiente, ¿cierto?, podría incluso tener como consecuencia sufrir trastornos visuales, ¿cierto? Y estos trastornos visuales obviamente te pueden otorgar muchas cosas: que te tropieces, ¿cierto? Que no puedas prevenir algún peligro, que tus ojos empiezan a sentir daño, etcétera.
Y esto también tiene que ver, por supuesto, si estás trabajando en un computador, la luminosidad que tenga el computador, o si la iluminación es extrema, porque también estamos hablando, ¿cierto?, de una iluminación baja. ¿Qué pasa si la iluminación es extrema? Bueno, también te produce esto de que te encandilas, ¿cierto? No sé si alguna vez a alguien le ha pasado, ¿cierto?, que ha recibido un shock, lumínico de pronto, y quieres mirar hacia un lado y ves todo negro, ¿cierto? Eso también podría suceder, que te provoque algún accidente, ¿cierto? Porque no estás viendo bien. Por tanto, la iluminación es importantísima para aquello. Ahora, mientras más natural sea la iluminación, ¿cierto?, es mejor para los trabajadores y también para el ahorro energético, indudable, ¿cierto? Vamos a ver entonces que la iluminación, ¿cierto?, tiene formas de poder clasificarse. Entonces, por un lado tenemos, ¿cierto?, según su naturaleza, encontramos los naturales y los artificiales, y por otro lado tenemos también la forma de producir, ¿cierto?, o la emisión de la luz. Dentro de los naturales, indudablemente que tenemos el sol, es la fuente natural, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los artificiales, los creados por el hombre, ¿cierto? Que podemos hablar de las linternas, de las ampolletas. Pero además, estas fuentes luminosas, ¿cierto?, tienen también, las podemos clasificar dentro del tipo de luz que entregan. Por un lado tenemos las incandescentes, ¿cierto?, que además de emitir luz, emiten calor, ¿sí? Lo que puede significar, ¿cierto?, si es que están muy cerca de otra superficie inflamable, podrían producir incendio. Sin embargo, las luminiscentes, ¿cierto?, provocan una energía o una luz, pero sin calor. Esta última, ¿cierto?, las luminiscentes, las que regularmente y que estos últimos años, ¿cierto?, han optado las empresas, primero porque son con ahorro de energía, y por otro lado también que obviamente vas eliminando, ¿cierto?, este riesgo de incendio o de que algo se queme. En las casas, ¿cierto?, o en los domicilios particulares, por lo regular también están adoptando este tipo de ampolletas luminiscentes que dan más luz, o no sé si más luz, pero sí provocan un ahorro de energía importante. Les doy el dato, digamos, o el ejemplo. Yo vivo en un edificio y lamentablemente la construcción del edificio, que nosotros cuando nos interesamos por este departamento, no nos fijamos que los pisos, cada piso donde están los ascensores, son pisos ciegos, no tienen ventanas hacia el exterior. Entonces, bueno, en ese minuto ninguno de los dos nos dimos cuenta de esa situación. Entonces provoca dos cosas. Primero, ¿cierto?, es inseguro, ¿cierto?, porque no tienes para dónde arrancar en caso de, aparte de la escalera. Y segundo, las luces de los pasillos, ¿cierto?, estaban día y noche encendidas. Día y noche, porque era ciego, ¿cierto? Mi marido, que les vienen así como bien metidos en las cuestiones, fue presidente del comité de propietarios, ¿cierto? Tuvo él como 5 años como presidente. Y una de las cosas que primero hicieron fue cambiar todas las ampolletas del edificio, todas, a estas luminiscentes de partida, y además con sensores. Entonces, eso provocaba que se encendían toda vez que hubiera alguien en los pasillos, ¿cierto? Y no en forma permanente. Y esto nos provocó una baja en el consumo y en el pago de las cuentas de luz súper alta. O sea, en un año, porque obviamente esto es a largo plazo, en un año logramos ahorrarnos el 30% del costo de la luz. Así que efectivamente, ¿cierto?, da resultado, y ahí es una buena forma de ahorro también. Bien,
Llegamos también a esto del entorno que tiene que ver con la música, ¿cierto? Cualquiera podría decir, pero profe, la música es súper buena, ¿cierto? Porque nos relaja, porque probablemente nos entretiene. Sí, sí, la respuesta es sí, indudable. Pero no a todo el mundo, ¿cierto? La música le provoca lo mismo, ¿sí? Podríamos incluso llegar a estar felices sintiendo música, pero otras personas podrían sentirse irritadas, ¿cierto? Porque no les gusta, porque los desconcentra. Entonces, en este caso, ¿cierto? Volvemos atrás, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los beneficios y que teníamos que saber a quiénes le llegaba el beneficio, cuántas personas habían, de qué socioeconómico eran, rango etario, Bueno, acá es lo mismo. También nosotros tendríamos que saber a quiénes les gusta, a quiénes no. Claro, tampoco vamos a hacer una pregunta uno a uno, pero ahí nos pueden ayudar los jefes de área. ¿Cierto? Los jefes de áreas pueden decir, imaginemos, por ejemplo, que estamos trabajando en una línea de producción con máquinas, ¿cierto? En ese caso, la música no tiene ahí ninguna incidencia porque no la van a escuchar, ¿cierto? Tampoco podemos poner la música más fuerte que las máquinas porque ahí estaríamos produciendo ruido, o sea, estaríamos dando un agente estresor más que otra cosa. Sin embargo, en una oficina, por ejemplo, donde no se atiende público, quizás una música suave, ¿cierto? Y con la venia del jefe del área, sí podría resultar beneficioso. Por tanto, acá, ¿cierto? Va a depender también del tipo de personas, del tipo de función, del tipo de trabajo que se haga en esa empresa o en esa área. La temperatura, ¿cierto? Y aquí hay un tema bien también, que también uno podría decir, ya, pero es que hay algunos que les gusta el frío, otros que les gusta el calor, ¿cierto? Chuta, ¿qué hacemos? Bueno, en la ley 16.744 se indica que las temperaturas en las empresas o en lugares donde trabajan las personas debieran fluctuar entre los 22 y los 24 grados, ¿ya? Eso es más o menos una temperatura estable. Entonces dice, todos hemos sentido los efectos que la temperatura y humedad tienen en nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de trabajo, incluso nuestro bienestar físico y mental, ¿cierto? El estado del tiempo y la temperatura nos afecta en forma diferente. Hay gente que le agrada el calor y otros que no les agrada el calor. Al revés, lo mismo, ¿cierto? Hay algunos que muestran profunda depresión, por ejemplo, cuando llueve varios días, y otros apenas se percatan del mal tiempo, ¿cierto? Entonces también tiene que ver con un tema psicológico nuestro. Personalmente a mí no me gusta el frío, pero no me gusta porque me invalida, ¿sí? Es como que estuviera así como tiesa y como que no me permite moverme, ¿sí? Ahora, nunca al extremo de que la lluvia me ponga depresiva, no, pero claramente no es de mi gusto, ¿sí? A mí me gusta el calor, no me gusta el frío. Entonces, siempre, ¿cierto? Este tema de la temperatura o del clima va a tener un efecto en nosotros. O nos invalida y no nos deja trabajar, ¿cierto? O efectivamente nos permite movilizarnos y trabajar mejor y tener, ¿cierto? Una mentalidad positiva dependiendo si te gusta o no te gusta. Por lo tanto, ¿cierto? Para poder llevar esa fiesta en paz, lo mejor es mantener una temperatura adecuada, ¿cierto? Para todos los gustos, ni frío ni calor. Los efectos del frío, ¿cierto? Básicamente, aunque los efectos del calor también podrían tener algunas cosas, ¿cierto? El calor, por ejemplo, lo que más provoca, ¿cierto? Es retención de líquido, que se te pueden hinchar las piernas, ¿cierto? Hay gente que, no sé si lo han visto alguna vez, como que se les inflaman las venas, ¿cierto? Con el calor, que transpira mucho, ¿cierto? También podríamos tener malos efectos. Pero por efecto del frío, ¿cierto? Cuando ya esto es muy, muy grave, podría incluso llegar a la muerte.
mira lo que estamos hablando. Sin embargo, con el calor, aún habiendo mucho calor, pero si te estás hidratando, no, es difícil que puedas llegar a la muerte teniendo hidratación. Pero aquí los efectos del frío, ¿cierto?, son bastante más graves, por decirlo de alguna manera. Te puede producir llagas, por ejemplo, ¿cierto? Llagas de quemadura en grados importantes. El sol también lo puede producir, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el sol, si tú te pusieras algo encima de tu piel, incluso arena, ya te podría proteger. Sin embargo, del frío, si te pusieras arena, vas a seguir sintiendo frío, ¿ya? Yo no sé si ustedes recuerdan un caso muy, muy feo que sucedió hace un par de años atrás acá en Chile. Unos jóvenes que estaban haciendo su servicio militar en Antuco, ¿sí? Y los mandaron, ¿cierto?, en una campaña y tenían que caminar muchos kilómetros, ¿cierto? Era invierno, nevaba mucho, había mucha cantidad de nieve en el suelo, ¿cierto? Y además no los mandaron con los elementos de protección personal adecuados. Iban con ropa de verano, ¿sí? No iban con bototos, por ejemplo, adecuados para la nieve. Bueno, finalmente, ¿qué sucedió con estos chicos? Ellos perdieron la concentración, el frío te produce confusión, ¿cierto? Te descoordinaste, te caíste porque estás totalmente confundido, ¿cierto? Y llegaron estos jóvenes, ¿cierto?, al coma hipotérmico. O sea, es decir, fallecieron, ¿cierto?, producto de este efecto del frío. Bueno, y que hasta ahora, por lo que supe en las noticias todavía, hay juicios con respecto a aquello. Y algunos también generales que tuvieron responsabilidades. Llegamos a los colores, ¿cierto? Que uno puede decir los colores, pero ¿por qué podrían afectarnos los colores, ¿cierto? Porque los colores, ¿cierto?, nos indican precaución, nos llaman la atención, ¿cierto? Y de alguna manera también nos indican ciertas pautas a seguir, ¿ya? Esto de los colores está en varios procedimientos distintos, e incluso leyes distintas. Por ejemplo, la ley del tránsito, ¿cierto? Utiliza los colores. Todos conocemos el disco pare, ¿cierto?, que está en rojo, con letras blancas, pero su mayor cantidad de color es el rojo, ¿cierto? Tenemos también visualmente los semáforos, que también aparte de tener colores, tiene luz, ¿cierto? Entonces, esto nos indica en situaciones. Si es que yo me voy un poco más lejos, incluso en la publicidad, los colores también son súper importantes. Si alguna vez alguien ha visto los colores de esta tienda Zara, ¿sí?, que es de ropa muy cara, no puedo decirlo caro porque yo la verdad es que sé que son caras nomás, su logo es de letras blancas y fondo negro. Y en publicidad, el negro y blanco es elegancia, ¿cierto? Entonces, como es ropa cara, además es elegante. Si nos enfocamos, por ejemplo, en Walmart y sus supermercados líder, ¿cierto? Su fondo es celeste, es color del cielo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos está mostrando? Amplitud, claridad, honestidad en los precios, por ejemplo, ¿cierto? Entonces los colores nos indican cosas. McDonald's tiene el amarillo y el rojo, ¿cierto? Precaución, alerta, oye, estoy aquí, ¿cierto? Y sus letras M, ¿sí?, se suben por mucha altura, ¿cierto? Y tú puedes ver desde cualquier lugar que ahí hay un McDonald's. Aquí estoy, ¿cierto? Bien. Veamos entonces qué tienen que ver los colores, ¿cierto?, dentro del ámbito laboral. El rojo, obviamente, siempre que nos va a decir peligro. Oye, aquí estamos, peligro, llama la atención, ojo, ¿cierto? En los incendios, los extintores, las salidas de emergencia, etc. El azul, ¿cierto?, siempre va a decir que hay precaución,
¿cierto? O que hay un equipo en movimiento. Por lo tanto, por lo regular, ¿cierto? Estos stickers grandes que los pegan en las paredes y que regularmente los otorgan las mutualidades, van a ver, por ejemplo, un casco, ¿sí? El dibujo de un casco azul. Ese casco azul significa que hay trabajo, que hay que advertir que ahí hay gente trabajando. El morado tiene que ver con los temas radioactivos, por lo tanto no te puedes acercar. El blanco, ¿cierto?, tiene que ver con el orden, con el aseo, gente limpiando. El anaranjado siempre va a ser alerta y pueden ser también las piezas de las máquinas, ¿sí?, que tengan que ver con la electricidad. El amarillo siempre es prevención, siempre, ¿cierto? Como la precaución que tiene el amarillo en el semáforo. Y por último el verde, que siempre van a estar señalizando los primeros auxilios, ¿cierto? Si ustedes se fijan en cualquier lugar, vayan al supermercado, por ejemplo, y fíjense de qué color son los letreros, ¿cierto?, que nos indican precaución, nos indican seguridad, nos indican movimiento. Ahí hagan un ejercicio ustedes mental y lo más probable es que van a identificar claramente estos colores. Bien. Por otro lado, ¿cierto?, estas condiciones que mencionamos, la ventilación, el ruido, la luz, la música, la temperatura y los colores, si es que eso no lo tenemos controlados, vamos a tener indudablemente consecuencias, ¿cierto? ¿Qué consecuencias vamos a tener? Vamos a tener en primera instancia una carga mental, ¿sí? Segundo, una fatiga mental. Y tercero, una fatiga física y visual, ¿cierto? Que ya vamos un poco más puntuales. Vamos a ver entonces qué significa esto de la carga mental. Si ustedes ven ahí, ese pobre cerebro, ¿cierto?, está con la lengua afuera y con los ojos para afuera también, ¿cierto? Está indicando que tiene una carga mental importante. Y esta carga mental, ¿cierto?, se le pueden atribuir, ¿cierto?, a tres cosas bien importantes y bien características. Una es la cantidad y la forma en la cual el trabajador recibe la información, cuando es mucha información. Cuando el tiempo que tiene el trabajador para realizar las funciones no es suficiente, ¿cierto? Y cuando además los conocimientos o las competencias de este trabajador no le dan, ¿cierto?, para realizar el trabajo solicitado. Estas tres cosas entonces, cantidad y forma de recibir la información, el tiempo que tiene para trabajar y las competencias que pueda tener el trabajador, van a afectar directamente en esta carga mental, ¿cierto? Esta carga que va a estar en su cabeza, va a decir, ¡ay, qué atroz! No sé qué voy a hacer con esto, me produce cansancio, ¿cierto? Eso es la carga mental, cuando uno está consciente que le produce cansancio, ¿ya? Pero producto de esto, ¿sí?, nos puede llegar o nos puede derivar hacia la fatiga mental, ¿sí? Es tanta la carga mental que tengo que mi cuerpo, ¿cierto?, y mi cerebro empiezan a reaccionar. Entonces dice, entendido como la disminución de la eficiencia funcional, mental y física. Se manifiesta, dice, en una progresiva disminución de la capacidad de responder ante grandes exigencias de tipo cognitivo. Es decir, entonces ya no te permite ni siquiera entender ni comprender. Ahí las fotos demás lo están diciendo, ¿cierto? Están ya caput, no hay más. Una de las mejores recomendaciones entonces que existe para esto, para prevenir esta fatiga, ¿cierto?, consiste en la organización del tiempo de trabajo de manera que permita la realización de pausas.
Eso es muy importante y ayuda muchísimo. Las pausas en el trabajo, ¿sí? Estas pausas pueden ser pausas de ejercicio, ¿cierto? En el mismo puesto de trabajo. Pueden ser pautas de pequeños breaks que me permitan, ¿cierto? Ver otra cosa, mirar otra cosa, conversar otra cosa, ¿cierto? Pausas a lo mejor en el mismo tiempo de trabajo que te permita cerrar los ojos, ¿cierto? Pestañear, como lo vamos a ver más adelante, pestañear, ¿cierto? Para que me provoque lubricación en mis globos oculares también, ¿cierto? Lo que les comentaba de los ejercicios, hay muchos ejercicios que uno puede hacer, incluso estando sentado, ¿cierto? Como el movimiento de las muñecas, ¿cierto? De los tobillos, pararse al lado de la silla y bajar y subir, etcétera. Hay varios ejercicios que lo que te van a provocar, ¿cierto? Es que tu cerebro, ¿cierto? Se funcione, se irrigue, que llegue oxígeno. La idea es que llegue oxígeno para que puedas, ¿cierto?, retomar tus labores. Si es que esto no lo haces, indudablemente que vamos a quedar como esas dos señoritas ahí con la cabeza apoyada en la pared o en el teclado. La fatiga física, ¿cierto?, tiene que ver básicamente con lo que constituye el cuerpo. O sea, como cuando ya uno está comenzando a sentir situaciones en el cuerpo mismo, ¿cierto? Aparece entonces una sensación de insatisfacción. ¿Por qué? Porque no estoy siendo capaz de hacer lo que me piden. Los movimientos se hacen más torpes y por supuesto inseguros, ¿sí? Que obviamente por ende podrías tener un accidente. Disminuye el rendimiento, dice, en cantidad y calidad, ¿cierto? Porque al estar cansados o fatigados, ¿cierto? Vas a hacer menos y lo menos que hagas sea de menor calidad. Entonces, súper importante, ¿cierto? Todo esto, la carga mental, la física, la carga mental y física es importantísimo para poder seguir adelante. Todas estas cosas también tienen que ver, obviamente, ¿cierto?, con las condiciones ambientales que vimos anteriormente. Y la última ficha, ¿cierto?, nos habla de la fatiga visual, ¿sí? Y también, obviamente, enfrentamos aquí la fatiga física también con respecto a la postura que tenemos en una silla. Ahí la ficha te muestra una fotito, ¿cierto?, en la cuál es la mejor posición que debiera tener tu computador, ¿cierto? Tu cabeza debe estar a nivel del computador para que tu visión esté en forma horizontal y no hacia abajo, ¿cierto? Que eso es lo que se recomienda por lo menos. Regularmente la fatiga visual está relacionada con los computadores. Entonces, por eso es súper importante, ¿cierto?, que la posición o la altura en que esté la pantalla sea la adecuada. Dice, ¿qué es lo que te puede dar? Dolor de cabeza, dice, al usar la computadora. Claro, si la estás usando 24/7, indudablemente, ¿cierto? Ojos irritados y secos. Mira lo que dice ahí. Visión borrosa y dificultades al voltear, dificultades al enfocar, ¿cierto?, al voltear el monitor a otro objeto. Después dice visión doble, cambio de percepción de los colores, dificultades, dicen, ver largas distancias tras usar prolongadamente el computador. ¿Qué es lo que se sugiere con... Profesora, Dígame. a mí la vista me daña harto el computador. Yo uso lentes de chica y ahora los ojos me lo han dañado más. Sí, un ejercicio que precisamente acá en tal sugerencia están, es que trates de regularmente pestañear o simplemente descansar tu vista por lo menos un tiempo y bajar tu vista, cerrar tus ojos, ¿cierto? Cosas que puedan descansar. Es una de las sugerencias que te dan. Lamentablemente, luego de esta pandemia vamos a tener muchísimas enfermedades, como las enfermedades posturales, como las enfermedades psicológicas y como las enfermedades visuales. Todas estas enfermedades van a ser post pandemia.
¿Por qué? Por obviamente las condiciones en que estamos. Entonces, la sugerencia dice bajar la temperatura del monitor. Eso tiene que ver con la luminosidad también, porque eso también se puede regular. Las letras que vas a trabajar, ojalá sean en fondo oscuro, o perdón, en fondo claro, con letras oscuras, de tal manera que las letras resalten más, ¿cierto? Y no tengas que enfocar para poder ver qué es lo que dice. Ajustar el brillo, ¿cierto? Parpadear, dice, constantemente. Entonces uno tiene que tratar de parpadear para que tú puedas lubricar tu globo ocular. Tomar descansos, dice, para relajar ojos y cuerpo. Y por último dice relajar ojos cada 30 minutos, ¿cierto? Si es que no puedes pestañear así, digamos, de forma seguida, a lo mejor sería cada 30 minutos, ¿cierto? Relajar tus ojos, cerrar tus ojos un rato, ¿cierto? Para que no te siga afectando esto del computador. Y por supuesto, la fatiga visual, porque si nos quedamos con problemas en los ojos, o sea, difícilmente vamos a poder seguir haciendo muchísimas de las cosas que hacemos actualmente, ¿cierto? El celular, el televisor, el computador, etcétera. Bien. ¿Preguntas, chiquillas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna experiencia? ¿Algún análisis de lo que hayan escuchado? No, lo que usted decía, que ahora esto se está dando más porque las personas estaban haciendo teletrabajo, y a mí que imagínese, me duele tanto la espalda, el cuello, sobre todo esa parte. Imagino las personas que tienen que trabajar como usted todo el día en un computador. Todo el día, sí, te encargo que el dolor es bien. De hecho, yo, imagínense, yo estoy aquí en forma continua desde abril, que estoy en mi casa con teletrabajo y además las clases, y ya anoche, o sea, abril, pasado un poco más de un mes, ¿sí? Anoche ya tuve que tomar algo para el dolor de la espalda, pues ya me está comenzando a afectar. Entonces hoy Profe, día, dígame. y eso supongamos que es debido al trabajo lo que te pasa. Eso la empresa no te reconoce, por ejemplo, si tú tienes que ir al médico a hacerte exámenes por, no sé, ejemplo, que me duele mucho la columna por el tiempo que paro sentada, algo así. Sí, es parte del seguro, el seguro de la ley 16.744, porque además el teletrabajo, ¿cierto?, debe tener un contrato, y de eso, dentro de ese contrato dice que el empleador debe asegurar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con prevención, dice higiene y seguridad, eso es lo que dice la ley. Pero precisamente si es que yo, por ejemplo, siguiera con este problema que me está doliendo la espalda y es constante, y con los ejercicios o con algún analgésico que me pueda tomar no me resulta, yo debiera ir a la mutual, y la mutual me debiera reconocer porque yo estoy trabajando desde mi casa. No significa que porque esté trabajando en la casa la ley no te va a cubrir de todas formas. Y no es que tú vayas, o sea, tú puedes ir a un médico, sí, pues puedes ir a cualquier médico y te va a dar algo, digamos. Pero si estamos hablando de temas laborales, en este caso tendrías que ir a tu mutualidad a la que te corresponda. Profe, ¿Y qué pasa, profe? Disculpe, Sí. que no, cuando la empresa no cumple con ese seguro que supuestamente le dicen, porque por ejemplo, mi mamá trabaja de limpieza en el hospital y le pasó que estaba ella limpia y en la camilla había una aguja y ella se pinchó con esa aguja y no le dieron ninguna solución. Es que bueno, es que ella ahí en ese caso ya debió haber ido a su mutualidad, pues directamente. Fue, Directamente. Ahora, fue y dígame, no le dio ninguna solución, creo que la mutualidad falla, algo así, creo que. ¿cómo la mutualidad es facha? No entiendo esa parte. No, facha, algo se llama la así, algo FASH. así, o assets, no sé cómo es, no me H, sé bien. Algo será así la es. H. Esa, exacto. Ya, lo que pasa es que vamos a ver qué le pasó a la mamá, porque si la mamá se enterró una aguja y no se le produjo, no le produjo una herida o no se contagió de nada, ¿qué otra solución le podrían haber dado? Va a depender Ah, de ya, cuál es. profe, ¿por qué?
Eso Depende de las quería consecuencias saber. que pudo haber tenido, po. ¿No es verdad? Claro, todo va a depender, porque ahora si la mamá se hubiera enterrado una aguja, ni Dios lo permita, y estoy exagerando, por favor, para el ejemplo, si la mamá se hubiera enterrado una aguja en un ojo, o sea, claramente ahí tendría que haber hecho algo, indudablemente que la hubieran operado, o algo la habrían hecho, no soy experta en eso, pero va a depender, ¿cierto?, de qué es lo que tiene efectivamente y cuáles son las consecuencias de ese accidente, ¿ya? O sea, no por el hecho de que Profe, tal, depende, dígame, disculpe, señor. depende de la gravedad cuando se deriva. Pero claro que sí, indudable. Pero claro que sí. Si la, producto de que la mamá se enterró la aguja, no le pasó nada y la revisaron y le hicieron a lo mejor todas las observaciones que debieron haberle hecho, pues entonces no hay nada que hacer, pues, ¿cierto? Porque eso, lo que van a ver, ¿cierto? Es qué consecuencias tuvo el accidente, ¿sí? Profesora, yo creo que más que ir a la H o a la mutuar eso, yo creo que eso se debería ir a la empresa para que no vuelva a suceder eso, porque eso puede traer consecuencias. Si bien Lo que ahora no le pasa, pasó nada, pero no pero le hicieron ¿cómo se llama? Los exámenes correspondientes. Ella solamente reclamó, pero no, ella no sabe si se habrá contagiado o no. Algo así. Ya, por eso te digo, si va a depender, porque lo más probable es que si bien es cierto, el médico de partida cuando tú llegas a la mutual te hacen toda una entrevista con respecto a tu accidente. ¿Cómo te pasó? ¿Dónde estabas? ¿A qué hora fue? ¿De qué manera? ¿Cierto? Le hacen toda una especie como de investigación previa antes de ingresarte al box para que te vea un médico, ¿cierto? Entonces ahí el médico te va a hacer una observación y un chequeo general. Y es el médico el que va a decidir si es que tiene que hacerte exámenes y de qué índole. Ahora, yo entiendo que lo más probable es que a tu mamá no le pasó absolutamente nada. Y es por eso que tampoco le hicieron nada, ¿cierto? Maritza, dígame. Lo que pasa es que, ¿me escucha, profe? Sí, Ah, ya. Lo que pasa es que a mi hermano hace 1 año y medio tuvo un accidente laboral. ya, Él es electricista. Entonces, para poner los enchufes y cosas así, estuvo picando porque trabajaba en una construcción. Y empezó a picar, y le saltó una piedra. Y le rompió la antiparra y le cayó en el ojo. ya, Ya fue a la mutual, todo porque tenía inflamado el ojo. Y le dijeron que era solamente una conjuntivitis, y le sacaron la piedrecita y todo eso. Pero ¿qué pasó? Que la piedra le causó daño. Ese poquito le causó un daño ocular. Lo cual hace 1 año y medio, el AH, ahora ya lleva 4 meses que ya le dijeron que ya perdió su ojo. No tiene vuelta atrás. Él tuvo que hacer un montón de exámenes, un montón de cosas, y tuvo que ir particular para que le vieran realmente qué el daño que tenía, porque la ASH solamente le dijeron que era una conjuntivitis que le había causado y al final después sí fue accidente laboral. Sí fue, y le están reconociendo ahora y todo, y en la misma ASH ya le dijeron que en 6 meses más lo van a indemnizar. indemnizar por el tema de que perdió su ojo. Qué lástima, Eh, el daño, y tiene 22 años. qué Así lástima. que, así que igual las mutuales obvio que no quieren perder. No, Esa, por supuesto que no. Ojo, entonces, chiquillos, que si bien es cierto, las mutualidades son empresas privadas, ¿ya? De partida. Eh, entonces, indudablemente que ellos nunca van a querer estar eternamente con un paciente, pero va a depender, ¿cierto?, de qué tan incisivos seamos nosotros mismos con el tema, ¿sí? Ellos están para solucionarnos nuestros problemas, pero nosotros, ¿cierto?, también como trabajadores no podemos permitir que la atención sea a medias.
O sea, tú puedes exigir más allá. Es más, la ley te permite reingresar por el mismo tema las veces que tú quieras, ¿sí? Eso se puede hacer y eso lo puedes exigir. A mí hace un tiempo atrás, si no me equivoco, fue a finales del año pasado, ¿sí? A finales del año pasado, torpemente, porque fue muy torpe, me golpeé, fue en verano, me golpeé el dedo chico de mi pie derecho en la punta, en la pata de una mesa. Iba pasando y torpemente como que le pegué, así como que le pegué la patada. El dedo me dolió así, pero salvajemente, me corrieron las lágrimas, pero no hice caso, pues ya, echémosle para adelante nomás, ¿cierto? Seguí. Al otro día, bueno, llegué a mi casa, tenía un poquito morado, ¿cierto? Igual dije ya, observación. Al otro día tenía así un tremendo dedo, morado, totalmente morado, no lo podía mover. Partí a la mutual, que nosotros tenemos la mutual de la chilena de la Cámara de la Construcción. Partí a la mutual. Fractura. Tenía fractura del dedo chico. Me tonteó la fractura como por lo menos un mes, por lo menos, que estuve con licencia, por el dedo chico del pie. No lo podía mover, no podía hacer nada. Entonces me dieron de alta como a los 20 días. Y yo sentía que el dedo me seguía doliendo. Entonces volví. Cuando me dieron el alta, dije, no, esta cuestión no puede ser. Volví. Y le digo, oiga, ¿sabe qué? A mí el dedo me duele. Así que usted me tiene que hacer algo que me tiene que quitar el dolor. Finalmente después de eso estuve como 10 días más, por eso en total fueron como un mes y un poco más. Pero fue porque yo insistí, ¿cierto? Por tanto, la ley, con esto les digo, la ley permite que tú puedas reingresar cada vez que tú requieras reingresar porque sigues con la dolencia. No significa que las mutualidades te den el alta y hasta ahí llegaste porque te dieron el alta. No, uno debe insistir. Y eso depende de uno, porque la empresa muchas veces como que les da lo mismo, ¿cierto? Y a la mutualidad obviamente le interesa que tú no vuelvas, porque es un negocio, ¿cierto? Pero es uno el que tiene la dolencia, por lo tanto la ley te lo permite. Si la mamá de la Gabriela hubiera tenido algún síntoma, alguna cuestión que le haya pasado producto de la aguja, ¿cierto? Ella tendría que haber vuelto a la mutual. En el caso del hermano de la compañera, ¿cierto? Él, claro, seguramente se aburrió, dijo, no, ya no voy más a esta cuestión, voy a un médico particular. Pues bien, aún yendo a un lugar particular, la H tiene que responder, ¿cierto?, con respecto a esto. Ahora, incluso podría ser una denuncia en los tribunales, ¿cierto? Porque a lo mejor, eso lo estoy solamente suponiendo, si es que la H hubiera tomado las acciones pertinentes, probablemente tu hermano no habría perdido el ojo, ¿cierto? Pero sí, pues mi hermano eso hizo, o sea, ahora claro, mi hermano ya los demandó a la empresa porque una fue la mala calidad de los lentes, lo otro, la H también tuvo que ser responsable de todo su gasto y todo, tuvo que reembolsar todo lo que él hizo porque como hizo todo particular después, para que le reconociera que sí fue un accidente laboral, y como se dice buen chileno, tuvo derecho a pataleo. claro, Y eso es. claro, Y ahí exactamente. ahora ya puso la denuncia porque por su negligencia, como se dice, los 3 meses que tuvo inflamación porque en el nervio ocular, ellos deberían haber hecho algo y no lo hicieron. Mira, Y esos 3 meses que estuvo inflamado el nervio ocular, ellos podían haberle salvado su ojo. Y aún así no lo exactamente, hicieron. exactamente. Pero te vuelvo a insistir, eso es porque uno muchas veces como que tira la toalla y dice, ya, mejor voy a otro lado, que me vean en otro lado. No, uno tiene que insistir, uno tiene que insistir. O sea, si tu hermano tenía el globo ocular inflamado, debió haber ido, debió haber ido, debió haber ido. No te pueden negar la asistencia, no te la pueden negar, ¿sí? Incluso si fueras por alguna situación que no tiene mucho que ver con accidentes laborales. Por ejemplo, no sé, alguna vez aquí en mi trabajo, oye Rosita, ¿sabéis qué? Ando súper mareado y me siento medio extraño. Yo los mando a la mutual, vaya a la mutual.
no le van a negar la atención, los van a atender igual, ¿cierto? Lo único, obviamente, es cierto que lo más probable es que le digan, oye, esto no es ni producto ni con ocasión, así dice la ley, no es con ocasión de tu trabajo, ¿sí? Por tanto, te tienes que seguir atendiendo en un médico particular, ¿sí? Pero si es que es efectivamente algo del trabajo, se lo van a atender. De las dos formas los van a atender exactamente igual porque tienen la obligación de hacerlo. No pueden negarle la atención a un trabajador, no lo pueden hacer. ¿Ya? Así que para que eso también ustedes Profe, sepan. Dígame. consulta. Cuando yo estoy trabajando por teletrabajo, Ajá. esa modalidad de teletrabajo. Y bueno, me imagino yo que el trabajador, o sea, el empleador, debiese, que igual nosotros tengamos en la casa las condiciones apropiadas para el trabajo. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos todo el día con el computador y el celular. Pero yo en mi casa no tengo, por ejemplo, sillas para estar todo el día sentada porque no tengo una silla de escritorio, una cosa así. Sí. Entonces, estos días he andado con mucho dolor, que amanecí un día agarrada del cuello para abajo, la espalda y todo. Yo no he ido al doctor, pensaba ir al doctor a ver si es que era lumbago y ahí ver si iba a la mutual, porque tampoco sé si pasa como por algún tipo de enfermedad profesional. Mientras tú estés trabajando con un contrato escrito de teletrabajo, tú puedes ir a la mutual o a la mutualidad, ¿cierto? Que corresponda, y te van Sí, a tener que atender. ya. Insisto, si es que tienes un contrato escrito y firmado por el empleador. Sí, sí, tengo contrato. Ya, perfecto. Entonces tú puedes Ya, ir profe. perfectamente. Además, el empleador tiene la obligación de revisar dónde tú vas a hacer tu trabajo. Es parte de la ley. Claro. Debieron Sí, es que revisar. a nosotros no nos han revisado nada. No, claramente no lo van a hacer. Lógicamente que no, porque si revisas se van a encontrar con falencia y eso significa aportar dinero. Vania, dígame. O sea, por Creo ejemplo, que, yo podría, yo, profe, yo me tuve que desconectar hace rato porque ando sin batería para que me deje presente No ha pasado la y no lista ando en mi clase. todavía. Pero por lo mismo le aviso antes porque ando con un por ciento de batería para no quedar ausente. Ni un problema. Muchas gracias. profe, entonces yo podría pedir, por ejemplo, al trabajo que me accedan como una silla de escritorio o algo así para que no me siga pasando. Por supuesto que sí. Es parte de lo que ellos debieran cumplir. Las empresas Claro. que tienen teletrabajo tendrían que otorgar todos los elementos, la silla, el computador, el pago del internet, todo. Si por No, algo, si no hacen el pago, lo que es colación y movilización lo dejaron como gastos de insumos o sea, de lo que uno gasta en la casa. ya, perfecto, está bien, sí. Pero la silla ergonométrica también debiera ser parte de aquello. O Ya, sea, profe, a lo yo mejor, creo, así que como partiendo, ¿cierto?, de los buenos oficios, ¿cierto? O de la buena fe, yo me comunicaría con un jefe tuyo directo y decirles, mires, yo no tengo silla en mi casa, una silla adecuada, y estoy sufriendo de dolores en la espalda. Si esto ajá, persiste, necesariamente voy a tener que ir a la mutualidad para que me lo vean. Y ahí vamos claro, a ver qué te responden. ya, ya, profe, muchas gracias. Pues nada, Betsabe, dígame. Profesora, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿El trabajador puede ir solo a la mutualidad o tiene que esperar como una autorización del No, empleador para poder asistir? no, no, si tú tienes algo, te pasó algo en la calle, por ejemplo, te puedes ir inmediatamente, no necesitas avisar. Sí, ahora, Profe, ¿qué pasa espérame un por poquito. ejemplo, Eso, no sé, Gabriela, espérame un poquito. ya. Entonces, profesora, ¿es legal entonces, por lo que estoy entendiendo, no es legal que una mutualidad le niegue la atención a un trabajador?
No. Pero, ¿qué se puede hacer si la mutual le niega la atención a un trabajador? Poner la denuncia. Tienes que poner inmediatamente la denuncia en los tribunales civiles. Se pone la denuncia. Ah, Incluso podría hacer una denuncia en la dirección del trabajo. Incluso. ¿Cierto? Pero tú tienes que poner la denuncia, pero difícilmente una mutualidad se va a negar a atenderte. Dentro de mis años de experiencia, nunca he tenido esa experiencia de que no te atiendan. Nunca. ya. Muchas Porque ellos no se gracias. pueden negar. Gabriela, ahora sí. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo el accidente laboral y como el jefe o el que está encargado no me da permiso para asistir a la mutualidad? Eso. Es que no es que te den permiso, porque tú no estás pidiendo permiso, lo que tú tienes que hacer es avisar. ¿Sabe qué? Mire, me pasó tal cosa, yo necesito que alguien me vea y voy a ir a la mutualidad. No es que pidas permiso, ojo con eso, porque no tiene, o sea, no es que ellos te autoricen, tú estás haciendo uso de tu seguro. ¿Ya? Ahora, indudablemente que de pronto, ¿cierto? Para llevar la fiesta en paz y esto de los buenos oficios, uno, claro, trata de hacerlo lo más llevadero posible, indudable, ¿cierto? Y das aviso que, oye, mira, me pasó tal cosa, ¿cierto? Pero nunca dejar así como las chances si es que te van a autorizar a ir o no. No, porque tú tienes derecho a ir. Si a ti te pasó algo trabajando y bajo tus funciones, ¿cierto? Tienes derecho a ir. Ahora es distinto que me digáis, oye, ¿sabes qué? Me duele la guata. Ya, pero eso no tiene que ver con tus funciones, pues, ¿cierto? Eso es distinto. Estamos hablando de un accidente, de una caída en el lugar de trabajo, de un corte en el lugar de trabajo, de que algo te cayó arriba en la cabeza, etcétera. De ese tipo de cosas estamos hablando. No que te duele la guata, no que estás resfriado. ¿Ok, Gabriela? Ya, parece que la Gabriela se nos fue. Sí, profe, sí lo escuché. Lo que pasa es que algunos, porque, o sea, la mayoría de la gente adulta no lo hace porque piensan que es como un permiso, algo así. A eso me voy. No, no es que no es que la empresa te autorice. La empresa tiene el deber de velar por tu bien físico, el deber. Y si es que no lo hace, ¿cierto? Y te pasa consecuencia, bueno, darán los tribunales para poder acusar, ¿cierto? Bien. Chiquilla, nos queda súper poco tiempo y nosotros tendríamos que haber hecho una tarea formativa, ¿ya? Esta tarea formativa entonces la van a hacer ustedes en forma individual y la van a dejar, ¿cierto?, en su aula virtual, en forma individual. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se los voy a mostrar en este momento para que lo puedan visualizar. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, Ok. Entonces, ustedes se van a encontrar con este mismo hojita donde dice tarea formativa, van a pinchar y ahí van a encontrar esta misma hoja. Lo único que no tiene la hoja del aula es este cuadradito que está aquí abajo, ¿ya? Que yo lo puse ahora porque me pareció que podían utilizarlo ahora, ¿cierto? Para que fuera más ordenado el trabajo. Entonces, de acuerdo a cada una de estas imágenes, ¿cierto? Que son condiciones ambientales laborales, las vamos a poner acá, ¿cierto? El ruido, después viene la iluminación, ¿cierto? Después viene temperatura, radiación, vibración y por último la presión. ¿Cierto? Bien. Con cada uno de estos tipos de contaminación, ¿cierto? Ustedes van a escribir ahí al ladito un ejemplo de ruido, ¿ya? Además, desde ese ejemplo van a poner la consecuencia, ¿cierto?, del ejemplo que pusieron,
y finalmente van a poner una solución, ¿cierto?, a la consecuencia. O qué es lo que podríamos hacer, ¿cierto?, para que eso no se produjera. Esa es la tarea, ¿cierto? Lo más conciso posible, no necesito una historia muy larga, sino que solo un ejemplo. Nada más que un ejemplo. ¿Ya? Esa es la tarea que ustedes van a tener que hacer en forma individual, porque claramente ya no alcanzamos a hacerla. Espero que la hagan, porque es un buen ejercicio, ¿cierto?, para poder ir entendiendo esto de las consecuencias, ¿cierto?, y qué es lo que tenemos que hacer para solucionar. Bien, vamos a pasar la lista, chiquillas, ahora. Chiquillas y chiquillos. Espérenme un poquito, déjenme compartir la pantalla con la lista. Acá está. Ya. ¿Ven la lista? Dígame. Dice Nicole Muñoz que tiene mal su micrófono por el tema de la lista. Ok, la vamos a anotar aquí. Nicole Muñoz, perfecto. ¿Ven la lista, verdad? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Mirko Arce está. Oh. Chao. Espérenme, que se me salió la sesión. Denme un minuto. Espérenme un poquito, que se me cerró la sesión. Un minuto. Un minuto. Ahí estamos, gestión. Bien. Mirko Arce me dijo que estaba presente. ¿O no? No está, Mirko parece. Tiare Benítez. Presente, profe. Génesis Briones. Presente, profe. Dana Carreño, sí está presente. Cindy Contreras. Presente. Jocelyn Correa. Presente. Alexandra Fris. Ilse Gallardo. Presente. Presente, profe. Dominic González. Presente, profe. Betsabe Guerrero. Estaba presente la Betsabe. Sí. Tomás Ormazábal. No sé si estaba el Tomás. Perfecto. Daniel Leiva. Daniel está. Parece que no. Carolina Mallea. Si estaba la Carolina. Maciel Meneses. Presente, profe. Presente, profe, disculpe. Sí, meja. Fernanda Miranda. No está, parece. Patricia Montt. Presente. Gabriela Moreno. Presente. Yesenia Muñoz. Presente, profe. Nicole Muñoz. Profe. Ella es la que tiene el micrófono malo, parece. La Nicole Sí, profe. Muñoz. La Y Nicole yo Muñoz, también. ¿no? Yesenia Muñoz. Ya, ok. La Yesenia Muñoz está presente, pues, ¿no? Ah, gracias. Sí, pues. Yesenia Muñoz sí está presente. La Francisca Muñoz. Francisca. No está. Claudia Orellana. Presente. Sandra Pérez. Presente. Marisa Pino. Presente, profe. Daniela Po. Daniela. No está la Daniela. Camila Río Seco. Presente, profesora. ¿Quién habla? Camila Río Seco. Perfecto. Paulina Seguel. Paulina está. No está. La Vania es la que me habló recién, Sigalia. Angelina Torrejón. Presente. Paula Urro también está. Krishna Ursúa.
Krishna. No está, parece. Tamara Valderrama. Presente. Francisca Valdivia. Presente. María Ángel Valenzuela. Presente, profe. Y Rebeca Vázquez. Presente, profe. Listo. Los que no actuaron hoy. El Mirko Arce, número 1. El número 7, Alexandra Fris. Número 12, Daniel Leiva. Número 15, Fernanda Miranda. Número 21, Francisca Muñoz. Número 25, Daniela Po. Número 27, Paulina Seguel. Número 29, Angelina Torrejón. Y 31, ¿cierto? La Krishna Ursúa. Ok. Listo, cerramos la lista. Profe, yo sí estoy presente. Oh, Angelina Torrejón. por Dios. A ver si la puedo abrir. No sé si la voy a poder abrir. Pero chiquillas, tienen que estar atentas, po. Pero profe, si le dije presente. ¿En serio? Sí, se lo prometo. Yo no lo escuché, pues hija. Bueno, no lo puedo abrir ahora. Voy a ver si lo puedo abrir más tarde, porque ahora no me permite abrirlo inmediatamente. Ya, y ahí lo voy a revisar. Ya, profe. Ya, ok. Ya, chiquillas, terminamos por hoy. Vamos a terminar un poquito antes, pero está bien, porque en verdad hablamos harto con respecto al tema, ¿cierto? Y que básicamente esto está más integrado con respecto a los accidentes laborales. Así es que les doy un abrazo a todas, a todos, ¿cierto? Y nos vemos mañana. ¿Les parece? Cuídese, profe. Tempranito Ya, profe, mañana muchas en la gracias. evaluación. Cuídese. Mañana tenemos evaluación temprano, igual ustedes. Chao, Chao, cuídense. cuídese. Profe. Profe. Chao, profe.